15 meses. 6 adolescentes. Un volcán muerto en medio del Pacífico. 0 adultos. Y cuando finalmente los encontraron, todos estaban vivos, con músculos de atleta, con una pierna rota perfectamente curada, con un fuego que llevaban más de un año sin dejar apagar, y con una guitarra hecha de basura. La historia que están a punto de escuchar suena como ficción, como una versión optimista de El Señor de las Moscas. Pero cada palabra es real, y sucedió en 1965, cuando 6 chicos se escaparon de un internado, robaron un barco, y terminaron construyendo una sociedad funcional en el lugar más inhóspito que puedan imaginar. Bienvenidos a Historias al Límite. Hoy les voy a contar la historia de supervivencia más extraordinaria que he investigado. No porque sea la más brutal, no porque tenga el final más trágico, sino porque demuestra algo que muchos creían imposible: que un grupo de adolescentes, sin adultos, sin reglas, sin comida, puede crear algo mejor que una pesadilla. Puede crear una comunidad, una familia, un hogar. Y esta historia comienza, como tantas aventuras juveniles, con un plan terrible. Es 1965. Reino de Tonga. Polinesia. En la pequeña isla de Jafeba, funciona el Colegio Católico de San Andrés, y 6 chicos de entre 13 y 16 años están absolutamente hartos de ese lugar. La disciplina es estricta, los castigos frecuentes, y como años después recordarían con diplomacia, no era exactamente el paraíso. Los 6 muchachos son estos. Sione Fatawa, 17 años, el mayor del grupo, un líder natural. Luego está Kolo Fekitoa, también 17, fuerte, práctico. Matafonua Fihaki, 16, a quien todos llaman Mano. Stephen, 17 años. Su verdadero nombre es Tiaulevao Fetaika. Callado pero ingenioso. Lukbeikoso, 16, y finalmente, el más joven de todos. David Fifita Iseala, 15 años. Es el único de los 6 que sabe nadar bien. Un detalle que, como veremos, no es menor. Imaginen a estos 6 adolescentes, encerrados en un internado religioso, soñando con aventura, con libertad. Y un día, uno de ellos tiene una idea que suena absolutamente brillante, hasta que piensas en ella 5 minutos. Vamos a escaparnos. Vamos a robar un barco. Vamos a navegar hasta Fiji, o mejor aún, hasta Nueva Zelanda. ¿La distancia? 800 kilómetros hasta Fiji. Por mar abierto, en una época sin GPS, sin comunicaciones satelitales, sin guardacostas patrullando cada kilómetro cuadrado de océano. Pero cuando tienes 15 años y odias tu escuela, 800 kilómetros suenan como un paseo por el parque, ¿verdad? Los chicos comienzan a planear. Necesitan provisiones. Consiguen 2 sacos de plátanos, algunos cocos, incluso un pequeño primus, una estufa portátil de queroseno, para cocinar comida caliente. Es todo lo que logran juntar. Sin mapas, sin brújula, sin equipo de navegación de ningún tipo. Ahora necesitan un barco. Y saben exactamente de quién lo van a tomar. El señor Taniela Uhila es un pescador local. Los chicos no lo aprecian mucho. Tiene una embarcación pesquera de 8 metros. No es gran cosa, pero flota. Y eso, piensan los muchachos, es suficiente. Una tarde, cuando nadie está mirando, los 6 adolescentes abordan el barco del señor Uhila, sueltan amarras y desaparecen en el horizonte. La gran aventura ha comenzado. Las primeras horas son mágicas. El mar está en calma. Una brisa suave mueve las velas. Los chicos navegan 5 kilómetros mar adentro y deciden pescar un rato. Se ríen, bromean
Imaginan su llegada triunfal a Fiji, quizá incluso a Auckland. Cuando oscurece, deciden descansar. Navegaremos al amanecer. Acuerdan y se acuestan en el fondo del barco, con la despreocupación propia de quien tiene 16 años y cree que el universo está de su lado. Pero el universo tenía otros planes. Pocas horas después, los 6 muchachos despiertan con agua golpeándoles la cara. El cielo ha desaparecido. Las estrellas han desaparecido. Solo existe la oscuridad, el viento, y olas que se alzan como paredes negras. Ha comenzado una tormenta del Pacífico, de esas que rompen barcos de verdad, no barquitos pesqueros robados por adolescentes. Los chicos luchan desesperadamente. Intentan izar la vela para volver a tierra. La tormenta la arranca en pedazos. Las olas se llevan los remos. El timón se rompe. La embarcación se llena de agua, y en algún momento de esa noche interminable, los 6 muchachos entienden algo terrible. No van a volver a casa. El barco aguanta. Milagrosamente. Cuando amanece y la tormenta finalmente se calma, los chicos se encuentran en medio del océano, sin vela, sin remos, sin timón, en un bote lleno de agua, flotando. Pero apenas. Y ahora comienza la verdadera prueba. Durante 8 días, los 6 adolescentes derivan en el Pacífico, sin comida, sin agua potable. El sol los abraza de día, el frío los sacude de noche. Intentan pescar con las manos, con pedazos de cuerda, con cualquier cosa. Nada funciona. Logran recoger un poco de agua de lluvia, muy poca, usando las cáscaras vacías de los cocos. Establecen un sistema. Cada uno recibe un trago por la mañana, un trago por la tarde. Eso es todo. Se reparten equitativamente hasta la última gota, porque si algo caracteriza a estos chicos desde el primer momento, es que no dejan que nadie se quede atrás. Años después, Mano, uno de los 6, recordaría estos días como los peores de su vida, más difíciles incluso que lo que vendría después, porque al menos en el océano tenías esperanza. Al menos pensabas que en cualquier momento aparecería un barco, un avión, alguien. Pero nadie aparece. Y entonces, en el 8º día, cuando ya están demasiado débiles para seguir achicando agua, cuando el barco está a punto de desintegrarse completamente, ven algo en el horizonte. Una línea, oscura, sólida. Tierra. No es el tipo de tierra que uno imagina cuando piensa en una isla del Pacífico. No hay playas de arena blanca. No hay palmeras meciéndose con la brisa. No. Lo que ven es una roca negra, volcánica, elevándose más de 300 metros sobre el océano. Como un diente podrido saliendo del agua. Pero es tierra. Y cuando llevas 8 días flotando sin comida ni agua, incluso una roca volcánica parece el paraíso. El problema es llegar hasta allí. Para ese momento, el barco está tan dañado que literalmente se está desarmando bajo sus pies. Los chicos intentan remar con las manos, con trozos de madera, con lo que sea. Pero cuando finalmente se acercan a la costa, el barco simplemente se desintegra. Los 6 adolescentes terminan en el agua, aferrándose a pedazos de madera, nadando, arrastrándose. David, el más joven, el único que sabe nadar bien, resulta ser vital en estos momentos. Ayuda a los otros, los guía, y uno por uno, los 6 muchachos llegan a la orilla, destrozándose los pies contra las rocas afiladas, arrastrándose fuera del agua y colapsando en la playa negra. Han sobrevivido al océano. Ahora tienen que sobrevivir a la isla. El lugar donde han naufragado se llama Ata. Forma parte del archipiélago de Tonga,
y está completamente deshabitado. Pero no siempre fue así. Déjenme contarles la historia de esta isla, porque es importante. Ata fue descubierta el 19 de enero de 1643 por el explorador holandés Abel Tasman, el mismo que descubrió Tasmania. Pero debido al mal tiempo, la expedición no pudo desembarcar, y la isla quedó registrada en los mapas como un punto más en el inmenso Pacífico. Durante siglos, Ata estuvo habitada por un pequeño grupo de polinesios. Vivían en el cráter del volcán extinto. Cultivaban, pescaban. Existían en relativo aislamiento. Pero entre 1862 y 1864, algo terrible sucedió. Barcos negreros llegaron a las islas del Pacífico. Secuestraban a la gente. Los llevaban como esclavos para trabajar en las minas de guano en Perú. Las incursiones fueron brutales. Docenas, quizás cientos de habitantes de Ata fueron capturados y nunca regresaron. El rey de Tonga, Jorge Tupou Pimino, decidió evacuar a los sobrevivientes. Los trasladó a islas más grandes donde podría protegerlos. Y desde ese momento, desde mediados del siglo XIX, Ata quedó abandonada. Cuando los 6 muchachos llegan a esta isla en 1965, hace más de 100 años que nadie vive allí. Los primeros días son devastadores. Los chicos están demasiado débiles para explorar. Apenas pueden moverse. Encuentran algunos huevos de aves marinas en nidos junto a la costa. Los beben crudos, encuentran algunos cocos. Capturan un par de peces en las pozas intermareales. Es suficiente para no morir. Apenas. Durante casi 3 meses, los 6 adolescentes permanecen en la costa. Cavan una pequeña cueva en la arena y roca para refugiarse del mal tiempo. Comen pescado, cocos, aves marinas. Y cuando no hay agua dulce, cuando la sed se vuelve insoportable, beben la sangre de los pájaros y los peces que capturan. Piensen en esto. Adolescentes de 13 a 17 años, bebiendo sangre de aves para sobrevivir, en una roca volcánica, esperando un rescate que no llega. ¿Se dan cuenta? En sus casas, en la isla de Jafeba. Ya los han dado por muertos. Sus familias lloran. Algunos incluso han celebrado funerales. Han aceptado que los 6 muchachos se ahogaron en el mar. Pero los chicos no se rinden. Gradualmente, recuperan fuerzas y deciden que no pueden quedarse en la playa para siempre. Necesitan explorar, ver qué más ofrece esta isla. Y entonces suben. La roca volcánica se eleva a 300 metros. Es una ascensión difícil. Las rocas negras son afiladas. El sol las calienta hasta que están al rojo vivo. Pero los muchachos trepan, paso a paso, ayudándose unos a otros. Y cuando llegan a la cima, cuando miran hacia abajo, descubren algo extraordinario. La isla es un volcán, extinto. Y en el centro, donde alguna vez hubo un lago de magma hirviente, ahora hay un cráter hundido, verde, con vegetación. Los chicos descienden al cráter, y lo que encuentran allí cambia todo. Cabañas, viejas, derrumbadas, construidas hace más de un siglo por los habitantes originales de la isla. Estructuras de madera y hojas podridas por el tiempo. Pero prueba de que aquí, alguna vez, la gente vivió. Y hay más. Plantas de taro silvestre, creciendo salvajes después de más de 100 años, sin cuidado humano. Bananos, un pequeño bosquecillo, y algo que los hace gritar de alegría. Gallinas, pollos descendientes de las aves domésticas que los antiguos habitantes dejaron atrás cuando fueron evacuados. Han sobrevivido, se han multiplicado, y ahora corretean libres por el cráter. Los 6 muchachos se miran entre sí, y por primera vez desde que subieron a ese barco robado, sonríen de verdad. Este lugar, este cráter volcánico, puede mantenerlos vivos.
Pero sobrevivir no es suficiente. Necesitan fuego. Sin fuego no hay comida cocinada. No hay calor durante las noches frías. No hay forma de hervir agua. No hay civilización. ¿Y entonces? Stephen y Sione. Usando 2 palos secos. Fricción. Paciencia infinita. Logran lo imposible. Una chispa. Humo. Y finalmente, fuego. Los chicos construyen un hogar. Un fuego permanente. Y a partir de ese día, durante más de un año, nunca dejan que se apague. Siempre hay alguien vigilando, alimentando las llamas, porque saben que si pierden el fuego, perderán mucho más que calor. Y ahora, con comida, con agua de lluvia que pueden recolectar, con fuego, los 6 adolescentes comienzan a construir algo extraordinario. Una sociedad. Los 2 mayores, Sione y Kolo, emergen naturalmente como líderes. Pero no son dictadores, no imponen. Proponen. Los 6 muchachos se sientan juntos y deciden cómo van a vivir. Establecen reglas simples. El trabajo se divide equitativamente. Nadie hace más que otro. Nadie hace menos. Trabajan en parejas, 2 construyen refugios, 2 buscan comida, 2 mantienen el fuego y cocinan. Y rotan las tareas cada pocos días para que nadie se aburra haciendo siempre lo mismo. Cada mañana comienza igual. Los 6 se reúnen, cantan, rezan, son católicos. La escuela que tanto odiaban al menos les enseñó eso. Y esas oraciones matutinas, esas canciones, les dan estructura. Propósito. Recordatorio de que son humanos, no animales luchando por sobrevivir. Cada noche termina igual. Más canciones, más oraciones, gratitud por haber sobrevivido un día más. ¿Y cuando discuten? Porque 6 adolescentes varados en una isla, por supuesto que discuten. ¿Qué hacen? Declaran un tiempo fuera, literalmente. Como en un partido de básquetbol. Cuando los ánimos se calientan, cuando alguien está a punto de decir algo de lo que se va a arrepentir, gritan, ¡tiempo, fuera! Se separan. Se calman. Y media hora después. El problema ya no parece tan grande, es brillante. Y funciona. Construyen huertos. Plantan semillas de taro. Cuidan las plantas de banano. Construyen corrales para las gallinas con cercas hechas de ramas. Tallan recipientes en troncos de árboles para almacenar agua de lluvia. Porque aunque el cráter tiene vegetación, no tiene arroyos. No tiene manantiales. Dependen completamente de la lluvia. Y luego, porque son adolescentes y necesitan algo más que trabajar y comer. Construyen un gimnasio. Sí, un gimnasio. En una isla desierta. Hacen pesas con piedras atadas con lianas, barras para hacer dominadas, un área para ejercicios. Entrenan, compiten, se desafían, se mantienen fuertes. Porque intuyen, aunque nunca lo verbalizan completamente, que la fuerza mental viene de la fuerza física. Construyen incluso una cancha de bádminton, con raquetas improvisadas de madera y plumas de ave. ¿Se dan cuenta? Estos muchachos no están simplemente sobreviviendo. Están viviendo. Y entonces, Kolo, uno de los chicos, hace algo extraordinario. Construye una guitarra. ¿De qué? De un pedazo de madera flotante, de media cáscara de coco y de 6 cables de acero que recuperó de los restos del barco naufragado. No es bonita. Probablemente suena terrible, pero funciona. Y por las noches, sentados alrededor del fuego, Kolo toca, los otros cantan, y por un momento, no están en una isla desierta. Están en casa, pero la vida en Ata no es fácil. No es una fantasía idílica. Hay problemas, peligros. Un día, Stephen,
El muchacho callado e ingenioso está trepando por las rocas. Busca huevos de ave. Su pie resbala, cae y se rompe la pierna. Imaginen esto, una fractura, en una isla sin médicos, sin hospitales, sin medicinas, sin analgésicos. En el siglo XVII habrías muerto. En el siglo XXI te pondrían una placa de titanio. Pero en 1965, en Ata, solo tienes a 5 adolescentes aterrorizados. ¿Y qué hacen esos 5 adolescentes? Lo que hay que hacer, Bajan hasta donde cayó Stephen. Lo arrastran con cuidado de vuelta al campamento, y entonces, respirando profundo, le recolocan el hueso. Stephen grita, llora, pero los otros no se detienen, porque saben que si no lo hacen bien ahora, su amigo quedará cojo para siempre. O peor. Fabrican una férula con palos y hojas de palma. La atan firmemente, y Sione, el líder, le dice algo que Stephen nunca olvidará. No te preocupes. Haremos tu trabajo mientras te recuperas aquí tumbado como el rey Taufahautupu. Es una broma. Un intento de aligerar el momento terrible. Pero también es una promesa, y la cumplen. Durante semanas, mientras Stephen permanece inmóvil, los otros 5 hacen su parte del trabajo. Nadie se queja, nadie sugiere que Stephen es una carga, es su hermano. Y los hermanos se cuidan entre sí. Y milagrosamente, increíblemente, la pierna sana, no perfectamente, pero lo suficientemente bien como para que Stephen pueda caminar, trabajar, vivir. Años después, cuando un médico examine esa pierna, se quedará asombrado. ¿Quién hizo esto?, preguntará. ¿Qué cirujano? Y cuando le cuenten que fueron 5 adolescentes con palos y hojas, no lo creerá. Pero hay otro problema en la isla. Uno que no se puede resolver con ingenio o trabajo duro. El agua. El primer verano en Ata casi no llueve. Los recipientes que tallaron están vacíos. El cráter se seca, y los 6 muchachos, otra vez, enfrentan la sed. Beben sangre de aves, beben sangre de peces, succionan la humedad de las plantas, hacen todo lo posible, pero no es suficiente. Y en su desesperación, toman una decisión terrible y valiente. Vamos a construir una balsa. Vamos a intentar salir de aquí. Durante días trabajan, unen troncos con lianas, fabrican una vela improvisada, y una mañana arrastran su creación hasta el agua. La balsa dura exactamente 5 minutos antes de que una ola la destruya contra las rocas. Los chicos observan los pedazos flotando y regresan al cráter. No hay salida. El océano los trajo aquí, y el océano no los dejará partir. Pero entonces, las lluvias regresan. Los recipientes se llenan, las plantas reviven, y los muchachos entienden algo fundamental. Esta isla es su hogar ahora. No temporal, no hasta que los rescaten. Es su hogar, y tienen que hacerlo funcionar. Y lo hacen. Los meses pasan, se convierten en rutina. Trabajo, comida, ejercicio, música, oración. Los 6 adolescentes se vuelven más fuertes, más hábiles. Sus cuerpos se adaptan. Desarrollan músculos que no sabían que tenían. Aprenden a leer el clima, a predecir tormentas, a encontrar comida donde antes no veían nada. Se convierten en supervivientes expertos. Pero nunca pierden la esperanza de que alguien, algún día, los encuentre. Y entonces, después de 15 meses, sucede algo extraordinario. Es el 11 de septiembre de 1966. Un barco pesquero llamado Just David navega cerca de Ata, el capitán. Un australiano llamado Peter Warner observa la isla con sus binoculares y ve algo extraño.
marcas de quemaduras en la vegetación costera, parches de hierba negra, como si alguien hubiera encendido fuegos. Pero Ata está deshabitada. Siempre ha estado deshabitada. Las islas deshabitadas no tienen fuegos. Warner se acerca cautelosamente. Hay rumores, historias, de que el reino de Tonga a veces abandona a criminales en islas remotas como castigo. Podrían ser peligrosos. El barco se aproxima a la costa, y entonces Warner ve algo que lo deja helado. Un muchacho, completamente desnudo, cabello hasta los hombros, salvaje, salta de las rocas y se zambulle en el agua como un delfín. Y entonces aparecen más. 5 más, 6 en total, gritando, corriendo, saltando. El primer chico nada hasta el barco. Se agarra del costado, y en perfecto inglés, con acento educado de colegio católico, grita: «Me llamo Stephen. Somos 6. Creemos que llevamos aquí 15 meses». Warner no puede creerlo. Llama por radio a Jafeba. Explica la situación, y media hora después recibe la respuesta. Sí. Hace 15 meses desaparecieron 6 muchachos. Robaron un barco. Se los dio por muertos. Algunas familias ya celebraron funerales. Están vivos. Warner sube a los 6 adolescentes a bordo, y esto es lo que ve. Muchachos con cuerpos musculosos, bronceados, fuertes, saludables. Uno con una pierna que claramente estuvo rota pero sanó notablemente bien. Todos hablando al mismo tiempo, contando su historia. Riendo. Llorando. En sus memorias, Warner escribirá más tarde: «Y a un chico desnudo con pelo hasta los hombros. Esta criatura salvaje saltó de un acantilado y se zambulló en el agua. De repente aparecieron 6 más gritando con todas sus fuerzas. Pronto el primer chico llegó al bote. «Me llamo Stephen», gritó en perfecto inglés. «Somos 6 y creemos que hemos estado aquí 15 meses». Warner los lleva de vuelta a Jafeba. Y cuando llegan, es como un milagro. Como ver fantasmas. Los padres lloran. Los hermanos gritan. El pueblo entero se reúne. Hay abrazos, lágrimas, oraciones de gratitud. Es la reunión más emotiva que nadie puede recordar. Y entonces, 2 días después, la policía arresta a los 6 muchachos y los mete en prisión. ¿La razón? Robaron un barco. El señor Taniela Huila, el dueño del barco, presentó cargos. Y técnicamente, tiene razón, los chicos cometieron un crimen. Pero el capitán Peter Warner, que ya se ha encariñado con estos muchachos extraordinarios, no va a permitir que terminen en prisión después de sobrevivir 15 meses en una isla desierta. Escribe una carta al Canal 7 de la televisión de Sydney. Les ofrece vender los derechos de la historia. Es una historia increíble. Verdadera. Con final feliz. ¿Cuánto pagarían? Para su sorpresa, aceptan. Con ese dinero, Warner le paga al señor Huila 150 libras esterlinas por su viejo barco, una suma generosa para una embarcación que de todas formas se hundió. Los cargos se retiran. Los muchachos quedan libres bajo la condición de que cooperen con los periodistas. La historia nunca recibe tanta publicidad como Warner esperaba. Los medios australianos la cubren brevemente. Pero el mundo en 1966 está ocupado con Vietnam, con la Guerra Fría, con los Beatles. 6 chicos polinesios en una isla no son noticia internacional. Pero en Tonga, son héroes. Y entonces sucede algo aún más extraordinario. El capitán Warner recibe un mensaje. El rey, Jorge Tupou Paucarto, quiere verlo. Warner va al palacio. Y el rey, un hombre imponente, le dice: «Gracias por salvar a 6 de mis súbditos. Ahora, ¿hay algo que yo pueda hacer por usted?» Warner piensa un momento. Y dice: «Sí. Me gustaría pescar langostas en estas aguas».
Establecer un negocio. El rey acepta. Le otorga una licencia exclusiva. Warner regresa a Sydney. Renuncia a la compañía de su padre donde trabajaba. Compra un nuevo barco pesquero. Y regresa a Tonga para comenzar su empresa de langostas. Y adivinen a quién contrata como tripulación. A los 6 muchachos. Sione, Kolo, Mano, Stephen, Luke, David. Los 6 suben a bordo del nuevo barco de Warner. Y finalmente, años después de su plan original, logran su sueño. Navegan. Ven islas vecinas, visitan países cercanos. Australia, Nueva Zelanda, Fiji. Su plan de escape. Extrañamente. Eventualmente se cumplió. Varios de los 6 todavía están vivos. En 2015, el investigador español Álvaro Cerezo pasó 10 días en la isla Ata con Kolo Fekitoa, uno de los 6 originales, ahora un hombre mayor. Sobrevivieron exactamente como lo hicieron los muchachos en 1965. En 2020, Cerezo lanzó un documental y un libro sobre la historia. Los 6 de Ata se llama. Vale la pena buscarlo. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Muchos conocen El Señor de las Moscas, la novela de William Golding, donde un grupo de niños náufragos en una isla descienden rápidamente a la barbarie. La violencia, el tribalismo, la deshumanización. Es una historia oscura sobre la naturaleza humana, y durante décadas, muchos han asumido que así es como funciona, que cuando quitas las reglas, cuando quitas a los adultos, cuando pones a la gente en situaciones extremas, el resultado inevitable es el caos, la crueldad, la supervivencia del más fuerte. Pero los 6 de Ata demuestran lo contrario. Demuestran que incluso adolescentes, especialmente adolescentes, pueden elegir la cooperación sobre la competencia, la compasión sobre la crueldad, la comunidad sobre el individualismo. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué estos 6 no se convirtieron en el Señor de las Moscas? Creo que hay varias razones. Primero, establecieron liderazgo desde el principio, pero no liderazgo autoritario. Liderazgo consensuado. Los 2 mayores guiaban, pero todos tenían voz, todos decidían juntos. Segundo, dividieron el trabajo equitativamente. Nadie era más importante que otro. Nadie hacía el trabajo sucio mientras otros descansaban. Todos contribuían. Todos se beneficiaban. Tercero, y esto es crucial, establecieron rituales. Las oraciones matutinas, las canciones nocturnas, los tiempos fuera cuando discutían. Estas estructuras, simples como eran, les daban orden. Propósito, les recordaban que eran civilizados. Cuarto, cuidaron a los débiles. Cuando Stephen se rompió la pierna, no lo abandonaron. No lo vieron como carga. Lo cuidaron. Porque entendían algo fundamental. Hoy puede ser Stephen el que necesita ayuda. Mañana puedo ser yo. Y quinto, nunca perdieron la esperanza. Mantuvieron el fuego encendido, no solo literal, también metafóricamente. Creyeron que serían rescatados. Y esa creencia, esa esperanza, les dio razón para seguir siendo humanos. ¿Podría haber salido diferente? Por supuesto. Si hubiera habido menos comida, si las condiciones hubieran sido más duras, si uno de ellos hubiera muerto, quizá entonces la historia sería oscura. Pero no lo fue. Y eso importa. Porque nos recuerda que El Señor de las Moscas, por muy famoso que sea como libro, no es la única forma en que pueden terminar las cosas. Que los humanos, incluso los humanos jóvenes, incluso en las circunstancias más difíciles, son capaces de bondad,
de generosidad, de construir en lugar de destruir. Los 6 de Ata vivieron 15 meses en una roca volcánica con nada más que ingenio y trabajo en equipo. Y cuando los encontraron, no estaban flacos y desesperados. Estaban fuertes, saludables y juntos. Habían construido huertos, un gimnasio, una cancha de bádminton, una guitarra hecha de basura. Y lo más importante, habían construido una comunidad que funcionaba. ¿La lección? Que la civilización no viene de las instituciones, no viene de las leyes escritas en papel, no viene de los adultos diciéndote qué hacer. La civilización viene de decidir. Cada día, tratar a los demás como quieres ser tratado tú. Viene de compartir en lugar de acaparar, de ayudar en lugar de abandonar, de cantar juntos en lugar de pelear. 6 adolescentes en una isla desierta lo entendieron. Crearon algo hermoso en el lugar más improbable. Y cuando los rescataron, no querían ser héroes. Solo querían volver a casa. Pero la historia no los dejó ser anónimos. El capitán Warner se aseguró de eso. Y gracias a él, gracias a Álvaro Cerezo, gracias a los que han investigado y documentado este caso, la historia de los 6 de Ata sobrevive. Es un recordatorio. En un mundo que a menudo parece estar desmoronándose, donde las noticias son siempre malas, donde parece que la humanidad está condenada. Es un recordatorio de que no estamos condenados, que podemos elegir, y que a veces, cuando todo está en contra nuestra, cuando estamos en la roca más inhóspita, en medio del océano más grande, podemos crear algo mejor que el caos. Podemos crear un hogar. Esta ha sido otra historia al límite. Un recordatorio de que la línea entre la supervivencia y la civilización, entre el Señor de las Moscas y los 6 de Ata, es tan delgada como nuestra voluntad de cuidarnos unos a otros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.